Su primera comparecencia, la verdad, es que nos ha recordado a las primeras intervenciones que tuvo Pedro Sánchez cuando llegó a la Moncloa en el año 2018. Pero no solo por sus palabras de hoy, sino también por sus hechos y por su trayectoria. A base de mentiras, promesas incumplidas, traiciones, despilfarro, que es utilizar el dinero de los españoles para beneficiar económicamente a su entorno. Es difícil que Pedro Sánchez sepa cómo soy yo. Básicamente porque yo no conozco a Pedro Sánchez. Jamás he coincidido con Pedro Sánchez. Y le voy a decir otra cosa. A mí me parece que el trabajo se paga. El trabajo se paga. Usted se parece a Pedro Sánchez por sus palabras, por sus hechos. Se parece a usted porque no responde a las preguntas de Vox y encima lo que responde es mentira. Y claro que el trabajo se paga, pero a los amigotes de Pedro Sánchez se les paga mucho mejor. Mientras el presidente cobra 200.844 euros anuales, su fiel palmera Silva Echaurrondo se embolsa $500.000 euros por 2 años y la gran estrella Broncano nada más y nada menos que 14 millones de euros por temporada. Lo que vais a ver a continuación es la prueba de por qué España se está hundiendo. El diputado de Vox, Mariscal, se harta y tira de la manta destapando los trapicheos de Sánchez con el presidente de Radio Televisión Española. Queda en evidencia lo que todos sabemos, que ahí están todos colocados a dedo y como auténticos palmeros. Recuerda suscribirte, darle like y compartir para que todo el mundo se entere de cómo Sánchez nos roba. Hoy comparece por primera vez en esta comisión como nuevo presidente de la Corporación de Radio Televisión Española. Su primera comparecencia, la verdad, es que nos ha recordado a las primeras intervenciones que tuvo Pedro Sánchez cuando llegó a la Moncloa en el año 2018. Decía que venía a acabar con la corrupción, con la mentira en la política y también con el despilfarro. Nos ha recordado a Pedro Sánchez, pero no solo por sus palabras de hoy, sino también por sus hechos y por su trayectoria. Por sus hechos, porque en su primer mes ya hemos visto que utiliza los mismos métodos que Pedro Sánchez. De cara a la galería se vende muy bien con afirmaciones envueltas en buenas palabras, pero después gobierna, en este caso la cadena pública, a base de mentiras, promesas incumplidas, traiciones, despilfarro y algo que al igual que a Pedro Sánchez se le da muy bien, que es utilizar el dinero de los españoles para beneficiar económicamente a su entorno, a sus contactos ideológicos, a sus contactos de negocio y a sus contactos sentimentales. Y nos recuerda también a Pedro Sánchez, como decía, por su trayectoria. Usted ha dirigido la televisión católica 13TV, después pasó a dirigir Telemadrid cuando gobernaba el Partido Popular con Cristina Cifuentes y ahora dirige Radio Televisión Española mientras gobierna el PSOE, los separatistas y los comunistas de Sumar. Su trayectoria demuestra que usted es una persona al que se mueve por interés para mantenerse en el poder. De la misma manera que a Pedro Sánchez no le importa su país ni su pueblo, a usted no le importa la verdad, ni el periodismo, ni Radio Televisión Española. Solo llegar al poder y mantenerse en él a toda costa. Y por lo tanto no le vamos a felicitar por su cargo ni le vamos a desear grandes éxitos porque sabemos que su presidencia no traerá nada bueno en la cadena pública, como tampoco trajo nada bueno a 13TV, televisión que abandonó en 2016 con una audiencia mínima y con pérdidas de casi 70 millones de euros, al igual que ocurrió en Telemadrid. ¿Por qué es presidente usted de Radio Televisión Española? Se preguntarán muchos españoles con este historial que acabo de escribir. La respuesta, porque Pedro Sánchez sabe que usted es como él y sabe que usted cumplirá con las 3 misiones que han diseñado en la Moncloa para Radio Televisión Española. Una misión política, otra misión económica y otra misión ideológica. La misión política ya la conocemos todos. Pedro Sánchez le ha elegido para que Radio Televisión Española esté a su servicio para promocionar su persona, para promover su ideología, para difundir sus mentiras y para ocultar las consecuencias de las desastrosas políticas de su gobierno. Usted mismo, en su comparecencia en la Comisión de Nombramientos, dijo lo siguiente: Radio Televisión Española puede aportar mucho siendo una guía de confianza frente a la desinformación. Necesitamos aportar contexto y alejarnos del periodismo declarativo. Y hoy se ha referido a esta idea con la buena intención de mejorar la democracia, de hacer una democracia más sana a través de Radio Televisión Española. Unas declaraciones que suenan muy bien, pero la realidad es muy diferente. ¿Y por qué? ¿Quién va a aportar ese contexto objetivo y neutral en Radio Televisión Española a las noticias y a las declaraciones? ¿Quiénes van a ser? Bueno, pues de momento parece que va a ser Silvia Echaurrondo, en la que va a aportar a la audiencia ese contexto objetivo en las noticias y en las declaraciones,
Ana Pardo de Vera, quizá, será la que se encargue de transmitir esa objetividad, o Antonio Maestre en Radio Nacional de España, o el reconvertido a tertuliano Pablo Iglesias. ¿Estas son las personas que van a aportar un contexto objetivo y neutral a los españoles? Usted lo que está haciendo en Radio Televisión Española es todo menos periodismo. Lo que está haciendo es manipular la información con un contexto alejado completamente de la realidad y con un guión redactado en la calle cerrada. Como le decía, al igual que Pedro Sánchez, una cosa es lo que promete y otra, muy diferente, es lo que después hace. Pero no solo dijo eso, usted durante su comparecencia en la Comisión de Nombramientos dijo lo siguiente: la neutralidad no significa equidistancia, sobre todo cuando está en juego los derechos humanos y la democracia, como son la denuncia de los discursos de odio, promovidos contra cualquier ser humano por razón de su origen. En relación con los discursos del odio, le queremos preguntar lo siguiente. ¿Usted qué legitimidad piensa que tiene para señalar como discursos de odio las opiniones de millones de españoles? ¿Usted va a contribuir a perseguir a los españoles que quieren fronteras seguras y que quieren expulsar a los extranjeros delincuentes? Por cierto, con relación a esto, la presidenta anterior de Radio Televisión Española, la señora Concepción Cascajosa, confirmó que Radio Televisión Española tiene una orden interna para ocultar el origen de delincuentes y criminales. ¿Usted va a mantener esa orden interna? Si es así, ¿por qué quiere usted ocultar a los españoles el origen de buena parte de violaciones, asesinatos y robos que se producen en nuestro país? Y en relación con la desinformación, ¿va usted a perseguir las mentiras de Pedro Sánchez? Si es así, tendría para un programa diario, porque Pedro Sánchez va a mentira por día. Y por cierto, usted no va a dirigir solo la corporación. La va a acompañar un séquito de consejeros elegidos a dedo por socialistas, comunistas y separatistas. Su consejero Mariano Muniesa dijo durante la Comisión de Nombramientos que su principal misión dentro de Televisión Española será defender a Podemos, porque ha sido una formación maltratada en la cadena pública. Y otro consejero, Miquel Calzada, agradeció a Puigdemont su nombramiento como consejero de Radio Televisión Española. Y esto es lo que dicen en público, a saber lo que dicen y hacen en privado. ¿Qué les parece a usted estas dos afirmaciones de dos de sus consejeros? Y voy a la misión económica. Señor López, usted no va a trabajar para acabar con la deuda de Radio Televisión Española ni para hacer que la cadena pública les cueste menos a los españoles. A usted solo le importa de Radio Televisión Española utilizar su presupuesto para financiar las productoras cercanas al Partido Socialista y al separatismo catalán. Señor López, entre sus planes está incrementar la producción externa, no es un secreto, lo ha dicho hoy usted aquí, también lo dijo durante su comparecencia en la Comisión de Nombramientos. Vino a decir que va a ampliar la producción externa para captar talento del mundo privado y llevarlo a la cadena pública. Hasta aquí la palabrería de sus buenas intenciones. La realidad es que usted lo que quiere es engordar las cuentas de resultado de las productoras que serán las que realizarán contenido para la televisión privada que pretende impulsar el Grupo Prisa. Y sí, he dicho bien, todos sabemos que el Grupo Prisa quiere tener un canal de televisión. Y todo el mundo sabe que el Grupo Prisa está en quiebra. Y la única manera de poder tener una televisión es con dinero público. Y como con la publicidad institucional no le vale, también quiere exprimir el dinero público de Radio Televisión Española. Con el incremento de la producción externa, usted mata a dos pájaros de un tiro. Por un lado, incorpora a Televisión Española programas dirigidos y presentados por los progres de toda la vida, logrando así que las agendas ideológicas del gobierno tengan espacio y promoción en la cadena pública. Y por otro lado, consigue desviar dinero público que recibe Radio Televisión Española para repartirlo entre los suyos y enriquecer a los medios y productoras cercanas al gobierno. Señor López, ¿por qué está firmando contratos millonarios con la coproductora Mediapro, la productora de Pool y Socoboya? Estas dos últimas, por cierto, fueron las dos productoras que hicieron el documental a Pedro Sánchez que ningún medio de comunicación se atrevió a emitir. Bueno, un medio sí que quise, El País, del Grupo Prisa. ¿Casualidad? No lo creen. Usted, cuando fue director de contenidos de Radio Televisión Española hace un par de años, se gastó más de 250 millones de euros en producciones externas que fracasaron, como El Conquistador del Caribe, Baila como puedas, La Plaza, entre otros programas. Todo con una audiencia desastrosa. Usted está desviando dinero público de Radio Televisión Española a productoras privadas, incumpliendo con la propia ley que regula Radio Televisión Española. Pero no solo eso, usted promete recortar en los cargos de dirección mientras ya está creando más direcciones sin competencias. Su consejo, además, es el más numeroso y también es el más caro de la historia de Radio Televisión Española. Ha pasado de ser 10 miembros a 15 y de cobrar solo dietas a cobrar un sueldo de más de 100.000 euros durante los próximos 6 años cada uno. 6 años que se podrán prolongar 6 más si aprueban todo lo que les piden desde la Moncloa. Algunos de ellos, además, ya han afirmado que no pisarán las instalaciones de Radio Televisión Española de Madrid y han pedido despacho en las ciudades donde viven. Todo un despropósito.
Y por último, usted tiene una misión ideológica, que es la de contribuir a dividir la sociedad. Lo demostró usted en el día de las campanadas, un día en el que las familias se unen apoyando que una de sus colaboradoras ofendiese de manera premeditada a los católicos. O cuando usted miró para otro lado, cuando hace unas semanas desde Televisión Española se ridiculizó desde uno de sus programas a los policías, llegando a decir que consumen droga, la droga que incautan. A eso juega usted, a hacerle el juego a la política de la división que tanto le gusta a la izquierda y al socialismo que nos gobierna. Y voy terminando. En esta comisión, desde el Grupo Parlamentario de Vox, como le he dicho anteriormente, no le vamos a desear éxito en sus propósitos. Utilizaremos todo nuestro tiempo para denunciar todas las tropelías que usted cometa en Radio Televisión Española. Señor Mariscal, a ver, no me ha dado tiempo a incumplir las promesas. O sea, no me ha dado tiempo. Yo decir 50... el señor Carazo creo que tiene contados los días, pero 55, 56, por ahí más o menos. No me ha dado tiempo a incumplir todas las promesas. Imposible, de verdad. No, es que materialmente no he sido posible de ser tan malo en tan poco tiempo. Seguro que tengo ocasión de defraudar, pero hasta ahora no me ha dado tiempo a este tema. Yo, verá, respecto a lo que usted ha planteado, es difícil que Pedro Sánchez sepa cómo soy yo. Básicamente porque yo no conozco a Pedro Sánchez. Jamás he coincidido con Pedro Sánchez. En ningún sitio. Bueno, creo que una vez le vi así de fondo en un canapé, pero no conozco a Pedro Sánchez ni nunca he intercambiado con él ni un buenos días. Espero que a ver si ahora pues tengo posibilidad de conocerle, más que nada para, claro, esta similitud que me ha establecido, pues oye, pues yo pueda ver también si es que nos parecemos tanto o no. Me planteaba usted una cosa, el tema del contexto a las noticias. Me dice, ¿quién le va a dar el contexto a las noticias en Televisión Española? A ver, el contexto a las noticias se lo dan los profesionales de Televisión Española. Para eso tenemos una de las redacciones más amplias del país. Cuando usted menciona ciertos nombres de tertulianos, lo que aportan es opinión, aportan punto de vista particular, pero esa no es la opinión de Televisión Española. El contexto lo aportan los profesionales cuando hacen una pieza, cuando hacen un reportaje de informe semanal, que me parece un producto bastante digno y un producto que yo les aconsejo que vean, porque me parece que está muy bien hecho, y por lo tanto hay que diferenciar entre quién aporta contexto y quién aporta opinión. Creo que no es lo mismo. Mire, yo reivindico el papel de todos los consejeros de Radio Televisión Española. Y además de reivindicar el papel de todos, reivindico también su profesionalidad y sus aportaciones. Yo creo que todos y cada uno de ellos son valiosos. Todos y cada uno de ellos. Yo ya he tenido oportunidad, ya llevamos, más o menos trabajando, aunque han estado las Navidades por medio, mes y medio trabajando. Puede haber puntos de vista que no comparta, puede haber opiniones con las que no esté de acuerdo, pero creo que todos están trabajando de buena fe, creo que todos están haciendo un esfuerzo para que la radiotelevisión pública pueda estar a la altura, y creo que con la aportación de todos haremos una radiotelevisión pública mejor. Y le voy a decir otra cosa. A mí me parece que el trabajo se paga. Creo que esta es una norma básica. El trabajo se paga, y creo que esto es importante que lo dejemos claro. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Mariscal. Gracias, presidente. Bueno, la izquierda, como siempre, incumpliendo sus promesas. El portavoz de Sumar decía que no iba a intervenir en la réplica, y finalmente sí que lo ha hecho. Señor López, le decía que usted se parece a Pedro Sánchez por sus palabras, por sus hechos, por su trayectoria, pero bueno, también se le parece a usted porque no responde a las preguntas de Vox, y encima lo que responde es mentira. Nadie de Vox ha lanzado un micro de un periodista. Quien sí lo hizo fue un periodista de izquierdas, Antonio Maestre, y al día siguiente de hacer este lanzamiento de micros que ha citado usted, le invitaron a Radio Nacional de España para que explicase su hazaña. Por otro lado, usted dice que no se ha reunido con Pedro Sánchez. Me gustaría saber si sí que lo ha hecho con el ministro Óscar López o con el ministro Bolaños. ¿Cuándo ha sido la última comunicación que ha tenido usted con estos dos ministros y con el secretario de Estado de Comunicación?
Y por último, bueno, no me ha respondido a la pregunta de por qué usted contrata a las productoras que tienen relación con el Grupo Prisa. Usted habitualmente, como director de contenidos anteriormente y ahora como presidente de Radio Televisión Española, me gustaría saber por qué insiste en seguir contratando a las productoras cercanas al Grupo Prisa, productoras que trabajan habitualmente con el Grupo Prisa. Y por último, al portavoz de Bildu ha dicho que Vox protagoniza películas de terror. Quiero recordar que aquí la única formación que ha participado en películas de terror, de asesinatos, de secuestros, ha sido su formación, Bildu.